Dios te continúe bendiciendo. La Biblia nos dice en el capítulo 4 del libro de Daniel, en el verso 2 nos dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Estamos una vez más en esta hora pues compartiendo la parte de mi testimonio. Sí, me ha dado el Señor la tarea de compartir mi testimonio con otros por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. El Señor me ha estado inquietando en que testifique, en que comparta con otros mis experiencias, pero por temor, por vergüenza, por timidez y por tantas y tantas razones, yo he guardado silencio y lo he defraudado. El Señor ha estado esperando mucho tiempo de que yo hable, de que yo comparta, y no con el fin, ¿verdad? Con el fin de hablar mal de nadie, con el fin de desprestigiar a nadie, ni nada de eso. Y con el fin de tampoco de traer un pasado al presente para nada negativo, sino todo lo contrario. El Señor me ha pedido que comparta mi testimonio con las vidas con las cuales él también ha estado tratando y con las cuales él también ha estado glorificándose en su vida como lo hizo conmigo cuando yo no lo conocía. Así que aquí estamos una vez más tratando de obedecer a Dios y tratando de hacer su voluntad. Para eso, ¿verdad? El Señor nos tiene aquí. Y sí, me conviene. Eso fue Nabucodonosor que lo dijo y yo, Nancy de Jesús, me conviene declarar, me conviene hablar, me conviene testificar las cosas que Dios ha hecho en mi vida, para gloria de su nombre y para bendición tuya. A ti que me estás escuchando, que tal vez te encuentras experimentando lo mismo, que tal vez en el pasado lo viviste y que todavía a pesar de los años, todavía ese pasado lo sigues arrastrando y todavía hay en tu corazón esas heridas, esos traumas de los cuales tú no te has podido ni sanar ni libertar, y el Señor quiere, ¿verdad? En esta hora que tú entiendas de que sí, y hay perdón para tus pecados, hay perdón para tus malas decisiones, hay perdón para tus fracasos y para tantos errores que cometemos, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al mundo, como en mi caso, que yo vine en una familia, ¿verdad? Gloria al Señor, una familia donde hubo mucho maltrato, hubo mucho abuso. Y a raíz de todo eso, ¿verdad? Eso va creando dentro de nosotros una inseguridad y frustraciones, sufrimos de depresión, no sabemos qué hacer con la vida, no sabemos para qué venimos al mundo, pensamos que nacimos o que vinimos al mundo para sufrir, pensamos que todo en la vida nos va a ir mal y pensamos que no vale la pena seguir viviendo, porque de esa manera era que yo me sentía. Yo vengo de un hogar humilde, un hogar humilde, de una madre que totalmente anegada a las cosas de Dios. Ella iba así, nos llevaba a nosotros a la iglesia católica, allí en Carolina, Puerto Rico. Una mujer llena de fe, una mujer que sinceramente a mí y a muchos nos ha dado cátedra de lo que es la fe. Una mujer que confiaba plenamente y totalmente en Dios, y una mujer a quien le debemos la vida, porque gracias a las oraciones de mi madre y gracias a las oraciones que hizo mami, eso nos guardó el Señor, ¿verdad? Del peligro, de muchísimos peligros, de muchísimas ocasiones cuando mi padre, ¿verdad? Intentó en quitarnos la vida. Esas oraciones de mi madre llegaron al trono de Dios y nos libró en muchísimas ocasiones. No sabe, usted no tiene idea de las veces que mi padre, ¿verdad? Bajo los efectos del alcohol trató de quitarnos la vida, trató de matarnos. Cuántas veces nos corrió con aquel machete, cuántas veces él nos corrió con su pistola, cuántas veces disparó y esas balas no salieron y nos daba tiempo para salir corriendo, yendo de la casa y escondernos en casa de unos vecinos. Usted no tiene ni idea de cuántas cosas Dios nos libró, de cuántos peligros, y no tiene idea, no tiene una leve imaginación por las cosas que nosotros vivimos y pasamos en nuestro hogar. Y gracias a esas oraciones de mi madre, nosotros estamos aquí en pie y estamos nosotros con vida. Y yo le doy gracias a Dios por la madre que tuve, porque es una madre que nos habló de Dios, nos enseñó de Dios, nos llevaba a la iglesia, una mujer con una fe increíble, una fe que movía montaña, y una fe en la cual Dios escuchaba sus oraciones, y Dios hizo muchísimo, pero muchísimo
milagro. Así que yo le di gracias a Dios por mi madre y también doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque también tuvo un padre que así como veo lo malo, tengo que ver lo bueno, tengo que ver lo positivo, pero especialmente lo positivo. Yo a mi padre lo admiré y a mi padre yo lo respeté muchísimo. Era un padre brillante, un padre inteligente, una persona talentoso. Él era arquitecto, él era ingeniero, él era carpintero, él era plomero, él era electricista. ¿Qué no sabía hacer mi padre? Mi padre sabía hacer de todo. Y muchas de las casas bellas y preciosas que hay en Puerto Rico se las debemos a él, porque él con su talento, ¿verdad? Y con ese arte y esos talentos que Dios le dio, porque Dios es el quien da talento y Dios es el quien pone toda esa sabiduría en el ser humano. Eso fue el Señor que se lo dio. Unas cosas preciosas, unas casas preciosas que hay en Puerto Rico, gracias a mi padre, ¿verdad? Que Dios lo usó en esa área y con su talento y con su arte, ¿verdad? Y con toda esa inteligencia que papá tenía, mi padre pudo construir las mejores casas en Puerto Rico. Pero lamentablemente, ¿verdad? Mi padre sufría de alcoholismo y, y bajo los efectos del alcohol, pues él se transformaba, él cambiaba, él dejaba de ser un hombre tranquilo y pasivo y se convertía como, no tengo palabras para describir cómo papá se transformaba, era algo increíble y lamento mucho, ¿verdad?, en que yo no conocía al Señor cuando mi padre todavía estaba vivo, porque estoy segura que mi padre viniendo a los caminos del Señor, estoy segura que si mi padre se hubiera refugiado en los caminos del Señor, mi padre estuviera sirviéndole al Señor y hubiera sido libre, libre del alcoholismo y libre de todas esas cadenas que lo estaban atando. Además del alcoholismo, ¿verdad? Mi padre, pues, lamentablemente, pues él también, él practicaba, ¿verdad?, el ocultismo, la brujería y todas esas cosas. Eh, Él confiaba mucho en esas cosas y yo recuerdo que siendo niña, en contra de mi voluntad, pues muchas veces él me llevó a esos lugares. Él entendía, ¿verdad?, que yo debía ser preparada, él entendía que yo debía ser dedicada y a esos lugares que a mí me daban muchísimo miedo, que me daban pánico, que me daba terror, mi papá me llevaba y que para que me prepararan. Yo recuerdo que con él trabajaban una señora, unas personas pues hacían unas cosas en él y también pues luego venían a donde mí y me ponían collares y hacían muchas cosas que daban miedo, ¿verdad? Que yo no quiero entrar mucho en detalle. Yo lo que más quiero darle gracias a Dios por lo que Dios hizo, ¿verdad? Que Dios estuvo con nosotros en todo momento y Dios nos libró de todas esas cosas y el Señor rompió todo plan del enemigo. Gloria al nombre del Señor. Yo recuerdo que sí, él me entregó, ¿verdad? Él me dedicó prácticamente y me puso en las manos del enemigo y en mi vida siempre hubo una batalla, siempre hubo una guerra entre el mal y el bien, el bien y el mal, entre Dios jalándome por un lado y el enemigo jalándome por el otro lado y ambos estaban interesados en mí, uno para bendecirme y el otro para destruirme, uno para darme vida y el otro para matarme. Y así ha sido, ¿verdad?, por muchísimos años. Así fue mi vida entre esa batalla espiritual entre Dios y el enemigo y Dios. Y, y fue muy triste, muy triste, muy triste. Yo recuerdo también que mi padre y era bajo, ay Dios mío, ayúdanos Señor. Sí, cuando él se encontraba bajo los efectos del alcohol, él se transformaba. Mientras tanto, él era un hombre bien callado, humilde, que siempre estaba sentado ahí en el sillón, tranquilito, meciéndose, pero cuando mi papá tomaba, él se transformaba y era otra persona. Era otra persona. Bajo los efectos del alcohol, él abusó de todos nosotros, él nos maltrató físicamente, emocionalmente, yo diría que psicológicamente, yo diría que en todas las áreas él abusó de nosotros y recuerdo que muchas veces cuando él hacía las cosas y cuando él abría esa boca, que a veces nos hería con palabras y nos decía palabras que no se le deben decir a un niño y esas palabras que nos marcaron, porque yo lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, que a mí lo más daño que me hizo no fueron aquellos golpes físicos que yo recibí, porque yo recuerdo que cuando era maltratada físicamente, de aquellos golpes, a los 2 o 3 días yo me podía curar. Usted se golpea ahora y a los 2 o 3 días usted se cura, sea con medicinas o sin medicina, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Dios nos dio un cuerpo, ¿verdad? Que a veces hasta nos curamos solitos, pero esas palabras
que mi papá expresaba, que mi papá decía, esas fueron las que me marcaron, esas fueron las que me mataron, esas fueron las que me hicieron daño, esas fueron las que me hirieron y me hacían desgarrar el corazón en pedazos. Palabras que marcan a una persona, palabras de que tú no sirves, que eres basura, que te recogí de basura, que basura eres y basura vas a ser y basura será, y tú no vales nada y tú no sirves para nada y tú eres una porquería y tú vas a ser un infeliz, tú eres una desgraciada. Olvídate de tus sueños, olvídate de ser una profesional, olvídate de los estudios, olvídate de la escuela. Tú lo que vas a hacer es una prostituta, tú vas a estar en las calles, yo te veo con diferentes sombras. O sea que eran palabras que llegaban hasta lo profundo de mi corazón, hasta lo profundo de mi alma. Y yo desde niña fui creciendo escuchando esas palabras, fui creciendo recibiendo ese trato, que era un mal trato. Y así fui creciendo y poco a poco me llené de complejo, me llené mi autoestima estaba por el piso, yo llegué a creer sus palabras, yo llegué a pensar que verdaderamente yo era basura, que yo no servía para nada, yo llegué a pensar que no valía la pena seguir viviendo, yo llegué a pensar que yo no servía para nada y que sí, había nacido para no ser feliz, había nacido para ser una desgraciada, ¿verdad? Como él lo decía tanto y lo recalcaba tanto y tanto y tanto, eso era una cosa, eso era a diario que mi padre bajo los efectos del alcohol, pues él con palabras me golpeaba, con palabras me maltrataba y recuerdo que después cuando se le pasaba, ¿verdad? Todo ese efecto, yo recuerdo que en muchas ocasiones él nos pedía perdón y se disculpaba porque él a veces ni se acordaba. Él decía que él no recordaba lo que había hecho la noche anterior. Él decía que él no recordaba las cosas que había dicho, de la manera como nos trató, las veces que quiso matarnos. Él se quedaba como asombrado. Él decía, pero es que yo no entiendo, yo no recuerdo nada de eso. ¿Cómo es posible? Perdónenme, eso no era yo, ese no era yo. Y qué triste, ¿verdad? Que nosotros quisimos ayudarlo. Y yo recuerdo una ocasión que yo vi un letrero bien grande en la carretera donde decía Alcohólicos Anónimos y yo hablé con mi madre y yo le pedí a mi madre que hablara con él a ver si él entonces buscaba ayuda, pero no hubo de otra. Él decía que él cuando quería dejar lo que lo iba a hacer. Él decía, yo no necesito ayuda ninguna. Cuando yo quiera dejar el alcohol, yo lo voy a dejar. Y lamentablemente fueron muchísimos años que mi padre estuvo refugiándose en el alcohol y que trató varias veces de salir de ese hoyo, de salir, ¿verdad? De que esas cadenas, de salir de esa atadura, de salir del alcoholismo, pero lamentablemente mi padre no pudo. Él trató, tratamos de ayudarlo, pero mi padre no pudo. Mi padre tenía una lucha bien grande con él mismo. Y yo sé que él sufría porque cuando él estaba bajo los efectos del alcohol, en muchísimas ocasiones yo lo vi llorando, yo lo vi llorar y él sufría por algo, él había algo en su corazón que le causaba tanto dolor y tanta amargura que lo hacía tomar y él lloraba. Yo lo vi llorar, yo lo vi llorar. Sí, nosotros le teníamos muchísimo miedo, sí, nosotros le teníamos terror. Papá llegaba a la casa y salíamos corriendo para escondernos debajo de las camas y escondernos en los cuartos, en las habitaciones. Pero yo recuerdo que yo, aún con mi miedo, aún con mi temor, pues yo como que me acercaba un poquito y trataba de vigilarlo y trataba de verlo, a ver qué él hacía, porque yo era la que avisaba, yo era la que cuando él llegaba en las madrugadas borracho y yo dormía con un ojo abierto y un ojo cerrado y yo era la que le avisaba a los demás. Yo tenía que estar pendiente porque había ocasiones que cuando él llegaba, ¿verdad? Que llegaba ebrio, llegaba así todo borracho, llegaba medio tranquilo y se acostaba a dormir. Pero había ocasiones que de repente empezaba a gritar que quería ver sangre y que quería matarnos y voy a buscar la pistola y los voy a matar a todos. Y entonces yo rápido me levantaba, no importaba la hora de la madrugada porque eso fue mayormente en las madrugadas. Yo me levantaba y ahí levantaba a mami y ahí levantaba a mis hermanos y cogíamos los hermanitos más pequeños y los cargábamos y salíamos corriendo de la casa a las 3 a las 4 a las 5 de la mañana a refugiarnos en casa de una vecina que se llama Leti, que Dios la bendiga muchísimo, porque fue la mujer que Dios usó para abrirnos la puerta y para cuidarnos allí en su casa. Y gracias a ella nosotros también estamos con vida, porque cuando nosotros salíamos corriendo de la casa, mi padre se iba detrás de nosotros, corriendo descalzo, así en pijama, ahí apuntándonos con la pistola. Y de no ser por esa vecina,
Gloria al Señor, de no ser por esa vecina, nosotros también estuviéramos muertos. Así que fue una niñez muy triste, donde no hubo abrazos, no hubo besos, no hubo así salidas a los parques, salidas a los sitios, donde no hubo un compartir, donde no hubo una relación entre padre e hija. Fue una niñez que yo no le deseo a ningún niño, una niñez que nos marcó, una niñez que yo personalmente puedo decir que me marcó y que me hizo muchísimo daño. Una niñez que para mí en mi edad adulta todavía me seguía haciendo daño todas las palabras y todo el trato que yo recibí de mi padre. Fueron maldiciones, fueron palabras declaradas, palabras que fueron enviadas. Nosotros los padres tenemos que tener cuidado, y usted padre que me escucha, usted madre, bajo coraje, y entendemos que a veces, ¿verdad? Los niños pues como que no ¿verdad? No, nos desesperan, pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque una cosa hay, y es bien cierta, y mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo conoce, y esto lo aprendí yo después que yo vine a los caminos del Señor, que es que poco a poco uno va aprendiendo. Nosotros tenemos que tener cuidado con esta boca, porque la lengua, la boca tiene poder, y cada palabra, cada maldición que fue declarada en mi contra, cada palabra que salió de la boca de mi padre, cada palabra que dijo, pero cada una de esas palabras se cumplieron. La única palabra o la única maldición que no se cumplió fue la que él dijo, que yo sería una prostituta y que yo vendería mi cuerpo a los hombres. Y la razón por la que esa maldición no se cumplió en mi vida fue porque llegó un punto en mi vida que yo, para evitar terminar siendo una prostituta, para evitar terminar siendo lo que él tanto decía, yo me tuve que ir de mi casa. Cada palabra, cada palabra que él declaró, cada cosa que él, cada mal deseo, que no vas a terminar la escuela, que tú vas a ser infeliz, que todo te va a salir mal, que eres, vas a ser una desgraciada, que eres infeliz, y que todo te salga mal, y que, bueno, todo eso así mismo fue. Yo en mi vida, en mis años de niñez a mi juventud, y cuando llegué a la edad adulta, así mismo fue. Cada palabra que mi padre declaró, me fue mal en la vida, sí, fui desgraciada, fui muy infeliz, fui maltratada, fui abusada. ¿Qué no pasó? ¿Qué no me sucedió en mi vida? Y fueron palabras que después que pasaron los años, yo me quedé asombrada, porque yo me puse a meditar que todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he pasado y todo lo que yo he sufrido, cada una de esas cosas mi padre las había declarado, la había dicho con su boca. Él había dado la orden para que así fuera, y así mismo pasó. Lo que pasa es que mucha gente no entiende que cuando abrimos la boca maldecimos o bendecimos, matamos o damos vida, y nosotros tenemos que tener cuidado con las palabras que dice nuestra boca. Vuelvo y repito, el maltrato físico, los golpes físicos, de ellos yo me curé y de ellos yo me sané así, pero aquellas palabras que mi padre declaró con su boca fueron palabras que me calaron en lo más profundo de mi alma. Bueno, que yo vivía sintiéndome sin ganas de vivir. Yo era una niña bien sobresaliente en la escuela, yo estaba en el grupo de honor, era de notas de A, era una niña donde todos los maestros, todo el mundo decía que me esperaba un futuro maravilloso, un buen futuro, que iba a ser una profesional y todo eso, pero todos esos sueños, todas esas metas, todo eso fue como si me cortaran las alas, porque cada palabra que mi padre habló con esa boca fueron palabras que me marcaron, fueron palabras que fueron enviadas a las huestes de maldad para que ellos se encargaran de cumplir cada palabra y cada maldición que fue declarada sobre mi vida. Una niña sobresaliente, una niña que me esperaba un buen futuro, que me gané becas estudiantiles porque era una estudiante sobresaliente, era una de las mejores estudiantes de la escuela, una niña que me gustaba estudiar, que soñaba con ser una profesional, que soñaba con ir a la universidad, que soñaba, que tenía metas y sueños. Todo eso mi padre con las palabras poco a poco lo fue matando, y poco a poco yo fui perdiendo el interés en la escuela, en los estudios, en la vida. Desde niña yo traté de quitarme la vida, yo pensé quitarme la vida porque de esa manera yo entendía que iba a poder escapar del infierno donde vivía, y que iba a poder escapar del dolor tan grande que yo sentía aquí en mi alma. Traté de matarme muchísimas veces, pero a mi madre, a nadie le decía nada. Calladita yo pensaba en todas estas cosas, y yo
planeaba cómo quitarme la vida, cómo matarme para yo poder ser feliz y para yo poder dejar de sentir ese dolor y ese gran vacío que había sido creado en mi interior. Y yo le había prometido a mi madre estar con ella. Yo le había prometido a mi madre terminar los estudios y tener un buen trabajo y comprarle una casa y sacarla de ahí y llevarla a un mejor sitio. Pero qué triste fue para mí que yo tuve que romper esa promesa que le hice a mi madre de estar con ella y de nunca abandonarla y siempre ayudarla con los niños porque soy la mayor. Yo la tuve que romper. Yo tuve que romper esa promesa porque yo tuve que escapar de la casa, yo tuve que escapar de mi hogar, yo tuve que irme de mi casa. Y usted dirá, pero ¿por qué ella dice eso? Sí, no solamente quería escapar y quería huir de mi casa o salir de mi hogar para escapar de ese infierno en el que nosotros vivíamos, sino que yo tenía que hacerlo para yo salvar mi vida, porque ya había sido amenazada por papá y tenía que escapar de él, tenía que salvar mi vida y yo quería salvar mi futuro. Y yo quería salvar los sueños y las metas que yo me había propuesto desde niña. Y tenía que hacerlo, vuelvo y repito, para evitar terminar siendo una prostituta. Yo tuve que escapar de casa. Yo tuve que recoger en un bulto de la escuela, sacar las libretas, sacar los lápices y sacar todo y echar 2 o 3 mudas de ropa y me tuve que ir. Tuve que irme de mi casa para salvar mi futuro. Tuve que irme de la casa para salvar mi vida.